Aupe los amigos, bate comba el aporte, sean bienvenidos a más este video. Hoy vamos a ver el versículo bíblico que estamos con este proyecto de hacer la lectura de la Biblia en guaraní acá en el canal. Ya hice este proyecto en la versión de la lengua portuguesa, ahora estaré haciendo en la versión de la lengua castellana. Y hoy vamos a ver exactamente sobre el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, donde dice o pamba eji ara, que quiere decir todas las cosas tiene su tiempo o todo tiene su tiempo. Este capítulo de la Biblia incluso es bastante conocido por muchas gentes porque habla exactamente sobre el tiempo, ¿no? Sobre los tiempos de las cosas. Y en esta ocasión vamos a hacer la lectura y después vengo explicando parte por parte. Vamos a identificar algunas palabras que podríamos incluso usar después para formar frases y todo más. Bueno, empecemos nuestra lectura. Y acá dice así: Ko ara pupe o pamba eji ara. O pamba eoikova penguana oimehi ara. Ara ojeikove upu hangwa, ha ara onyemano hangwa. Ara onyenyemitu hangwa, ha ara onyemonoo hangwa temitungwe. Oime ara ojeporojuka hangwa, ha ara onyeporomonguera hangwa. Petein ara onyembuei hangwa, ha petein ara ojejapo hangwa. Ara oime hangwa opukava, ara oime hangwa hasema. Ara onyembuasu hangwa omanova, ha ara onyeime hangwa wiape. Ara onyemuasai hangwa ita, ha ara onyemonoo hangwa. Ara onyanyua hangwa, ha ara ojejei hangwa ojuehegui. Ara onyenyihaa hangwa, ha ara ojeheja hangwa ojejapova. Ara onyenyongatu hangwa, ha ara onyemombo hangwa. Ara onyemondoro hangwa, ha ara onyembouibu hangwa. Ara onyekinini hangwa, ha ara onyenyee hangwa. Ara mboraihupen mana, ha ara ro'inomen mana. Ara ñorainomen mana, ha ara ñoraino veumen mana. Ahora que ya hemos hecho nuestra lectura, vamos a interpretar un poco sobre lo que tenemos acá. Vamos a identificar algunas nuevas palabras que podríamos incluso usar para hacer otras frases. Y yo estaré leyendo versículo por versículo. Versículos serían estos números que están en rojo. Bien, acá dice así: Ko arapupe o pamba eji ara. Vamos a interpretar arapu. Arapu quiere decir dentro de algo, o sea, dentro de un tiempo. Muy bien. Ara es tiempo y pu quiere decir dentro. Es una partícula donde digamos que está por dentro, por adentro. Entonces, arapu se refiere al mundo, ¿no? Se refiere esto mismo sería al mundo. Arapupe, entonces dentro de este mundo, todas las cosas tienen su tiempo. Opamba oikoba penguara oimehi ara, para todo lo que se hace, ¿verdad? Oikoba quiere decir lo que se está haciendo o lo que sucede. Oikoba sería como sucede. Para todo lo que sucede existe un tiempo. Y tenemos ya en el versículo 2, dice así: Ara ojikobe upu hangwa. Jacobe quiere decir vivirse, ¿no? O sea, vivir. Y upu sería el inicio, o sea, el inicio de la vida. Entonces hay un tiempo para el inicio de la vida, o sea, el tiempo para nacer. Entonces Jacobe upu hangwa sería para nacerse o tiempo para iniciarse una vida. Ha'ara o ñemano hangwa. Mano quiere decir morir. Ñemano, morirse. Para morirse. Ara o ñeñemitu hangwa. Ñemitu, esta es otra palabra que identificamos acá y quiere decir plantar, sembrar. O ñeñemitu hangwa. Ñeñemitu quiere decir plantarse, sembrarse. Entonces, ara quiere decir tiempo para plantarse. Ha'ara o ñemonoo. Monoo quiere decir cosechar, juntar, ¿no? Y ñemonoo, juntarse, cosecharse. Hangwa. Temitungwe. Temitungwe entonces quiere decir lo que se había plantado, ¿no? Temitungwe, lo que se plantó. En el versículo 3 dice: Oime ara oye poroyuka hangwa. Oime ara, entonces hay también tiempo para matarse. Yuka quiere decir matar. Poroyuka, matarse, matar a alguien, ¿no? Ye poroyuka, matarse a alguien. Entonces hay tiempo para matarse.
Ha'ara oñe poro monguera hangwa. Entonces monguera quiere decir sanar, curar. Cuera, engüera viene de cuera, pero en este caso tenemos acá una palabra nasal, por eso usamos güera. Esto les explicaré en la gramática. Entonces, oñe poro monguera hangwa quiere decir para sanarse o para curarse. Hangwa quiere decir para, ¿no? Y este ha usamos para la conjunción e. Esto sería como si fuera la conjunción i. La conjunción i y no la conjunción e. Conjunción i del y. Por ejemplo, digamos yo y mi mamá, por ejemplo. O él y ella. Entonces, este i que usamos representa nuestro ha acá en guaraní. Aún sigue acá, ¿verdad? El versículo 3 y dice así: Petein ara o ñembuaí hangua. Ñembuaí quiere decir descomponerse, ¿no? Imbuaí sería descomponer. Hapetein ara o yiyapo hangua. Y un tiempo para hacerse, ¿no? Entonces, esto también sería deshacerse. Yo, por ejemplo, agarro algo y lo deshago. Entonces, sería deshacerse también. Ahora yapo hangwa, un tiempo para hacerse. Yapo quiere decir hacer. Ahora en el versículo 4 tenemos ara oime hangwa o pukaba. Ara oime hangwa o pukaba. Tiempo para reírse, ¿no? Ara oime hangwa haseba. Puka en este caso quiere decir reír. Y hase, aquí tenemos ara oime hangwa haseba. Tiempo para llorar, llorarse, ¿no? Haseba, para llorarse. Tenemos también ara o ñembuasy hangwa o manova. Ara o ñembuasy hangwa o manova. Ñembuasy en este caso quiere decir estar triste, ¿no? Es sentir tristeza por alguien que se murió o por aquello que se murió. Entonces esto sería como si fuera sufrir, ¿no? De sufrir un pésame, sería más o menos esto. Ara sería tiempo, entonces un tiempo de sufrir. Ara ñime hangwa ape, y un tiempo para estarse en alegría, para estar en alegría. Entonces, ñeime quiere decir estarse. Ape, alegría. A quiere decir feliz, felicidad. Ara o ñemuasei hangwa ita. Ñemuasei en este caso quiere decir extenderse, ¿no? O esparcir también sería la palabra. Hangwa, les dije que quiere decir para, ¿no? Ita en este caso es piedra, ita. Entonces, tiempo para esparcirse piedras o extender las piedras sobre tu frente, ¿no? Dejar, o sería más esparcir en este caso, ¿no? Ha'ara oñe mono o hangwa, y tiempo para juntarse. Mono o quiere decir juntar, y ñe mono o juntarse. Puede ser también cosechar, pero en este caso, con la fuerza de expresión que tenemos, con la necesidad de la expresión que tenemos del hablante, usamos para juntarse. Ara oñe añua hangwa. Añua quiere decir abrazar. Entonces, tiempo para abrazarse. Ha'ara o yeyeí hangwa o yuejewi. Y tiempo, ese yeyeí quiere decir salirse, ¿no? Hangwa o yuejewi, para salirse de sí, o sea, para afastarse, ¿no? Tiempo para abrazar y tiempo para afastarse. De abrazar sería en caso, ¿no? Ahí tenemos ya el versículo 6 donde dice: Ara o ñeñeja hangwa. Ha'ara o yejeya hangwa o yeyapoba. Ñeja quiere decir esforzarse, entonces tiempo para esforzarse. Y yejeya en este caso es dejarse. Y yeyapova quiere decir lo que se hace. Entonces sería tiempo para esforzarse a hacer algo y tiempo para dejar de hacer algo. O sea, tiempo para hacer y tiempo para dejar de hacer. Tenemos ara o ñuñungatu hangwa, ara o ñimumbo hangwa. Tenemos acá ñungatu quiere decir guardar, entonces tiempos para guardar. Y tenemos también el tiempo para tirar. Mumbo quiere decir tirar. Tenemos el versículo 7 donde dice ara o ñimundoro hangwa. Mundoro quiere decir rasgar, ¿no? Quiere decir romper. Entonces, tiempo para romper. Y tenemos también el tiempo para coser, para costurar, creo que se dice así también. Ñembowiwi quiere decir costurarse, coserse. Ara oñe kinini hangwa. Kinini quiere decir silencio. Y ara oñe kinini, estar en silencio, oñe kinini, o estar callado. Ara, o sea, tiempo para estar en silencio. Y oñeñe para hablar. Entonces, ara oñeñe hangwa. Ara boraijupe guara, tiempo para el amor o tiempo para amar. Ara ro no menguara.
y tiempo para dejar de amar o tiempo para odiarse, ¿no? Sería también esto, ¿no? Sería como si fuera odiar. Y acá tenemos el último donde dice ara ñoraino menguana, ha ara ñoraino ve menguana. Tiempo para pelearse, para guerra y tiempo para no pelearse, o sea, para no guerrearse. Y esto sería nuestra clase de hoy. Hemos identificado bastante palabras acá que podemos usar incluso para hacer otras frases, pero esto les voy a traer en otro video, en otra ocasión. Y para quien todavía no ha visto, yo he hecho también esta versión en portugués, en la lengua portuguesa, y les pido que eche un vistazo en este link que está pasando acá. Y si queréis también aprender el portugués, o podéis también aprender 2 idiomas de una sola vez aprendiendo el guaraní y el portugués. Apecha lo mitad, apeñamos año en el enviapo, haya yo echapebe.